Un saludo con mucho cariño para ustedes. Agradecido con ustedes por darse el tiempo para escuchar este espacio. Soy Vico Bonilla, un modesto pintor de flechas amarillas que tiene el deseo, que tiene la intención de pintar algunas flechas en este espacio, esperando que a más de alguno le sirva, que más de alguno la vea y le sirva para continuar el camino. Subrayando de nuevo que es una flecha en el camino. No es ni la única flecha, ni el único camino, ni el mejor camino. Simplemente está diciendo, por aquí se puede caminar. Si a ti te hace sentido, si a ti te hace crecer, camina por aquí. Y si no, tranquilo, hay otros caminos que quizás te hagan sentido y quizás te hagan mejor persona. Y ese es el que hay que seguir. Estamos en esta primera temporada hablando de las 9 heridas básicas que Carlos Cabarrús propone en su modelo psicohistórico espiritual. Hemos ya hablado de una de las heridas que es el abandono, me abandonaron. Y también hablamos ahí en eso de los extravíos que llevan al abandono y también los caminos para su transformación. Ahora hablaremos de una segunda herida que es la comparación. Me compararon. Voy a compartirles en este espacio mis aprendizajes serendípicos que he ido encontrando en este camino. Algunas de las personas que escucharon y vieron el primer episodio me preguntaron qué era eso de serendípico. Es una palabra extraña que yo aprendí con Carlos Cabarrús. Para Carlos Cabarrús era una palabra apreciada, ¿verdad? O sea, incluso algunos de sus libros fueron hechos en una colección que se llamaba Serendipity, ¿verdad? O sea, y que lo que quiere decir de alguna manera, así como yo lo entiendo, es como por ejemplo yo voy caminando hacia algún lugar al que deseo ir, al que he planeado llegar con una finalidad bien concreta y que caminando el camino, la vida me va regalando algunos aprendizajes bonitos, bellos, profundos, a veces más bellos, más profundos y más bonitos que lo que uno andaba buscando. Y que de alguna manera hace entonces que lo que uno encuentra sea no solo un aprendizaje bonito, sino gratuito. Y que dicen que cuando uno se encuentra con estos aprendizajes uno debe de gritar serendipity, ¿verdad? Como una forma de asombrarse y también de agradecer que la vida le haya regalado a uno estas experiencias y estos aprendizajes sin que uno los haya buscado. Vamos antes de entrar en materias de explicar, de empalabrar, de compartir la herida de la comparación, hacer dos aclaraciones que creo yo que son importantes para poder pintar mejor la herida de la comparación. Una primera aclaración es que decir que las heridas no tienen ningún orden establecido, no es que una pese más que una duela más que otra, no es que una sea más profunda y otra más superficial, tampoco están ordenadas, aunque así pareciera que dejé ver en el primer episodio de la que en donde están casi todos y a donde hay menos personas, o sea, no es así, o sea, las heridas no tienen ningún orden. El hilo conductor que yo voy a ir estableciendo en estos episodios, sobre todo en estas dos primeras heridas, es que
Estas dos heridas primeras que estoy empalabrando, que estoy compartiendo, que es el abandono y la comparación, son las heridas que tocaron mi corazón de manera personal y que por eso puedo decir que soy un experto, ¿verdad? Porque son las que a mí me han dolido. Y por ahí voy a empezar, y por ahí he empezado un poco por decir también que soy un pintor de flechas amarillas herido, ¿verdad? Que ha hecho algún camino con esta situación. Una segunda aclaración tiene que ver con una palabra que he colocado en el título de este segundo episodio, que yo le coloqué los derroteros de la comparación. Y quisiera, antes de empezar a describir la herida de la comparación, detenerme en la palabra derrotero, una palabra muy cabarruciana, muy de Carlos Cabarrús en el ámbito del discernimiento espiritual. Permítanme tomarme un breve momento para eh, mm, empalabrar un poco, en tratar de explicar un poco esta palabra. Este episodio está hecho entonces desde la perspectiva de los derroteros, que en lenguaje cabarruciano quiere decir que está hecho desde la perspectiva del discernimiento. Ya vamos a ver por qué. Para Carlos Cabarrús hay un par de preguntas que son para él el corazón del discernimiento, que ayudan a sondear con claridad el espíritu que nos está invitando para realizar alguna cosa en la vida, ¿verdad? O sea, estas dos preguntas nos permiten examinar profundamente si lo que estoy viviendo eh, eh, me va a acercar a la vida, me va a dar vida, me va a hacer bien, le va a hacer bien a los demás y también al mundo, o si esta invitación me va a hacer caminar caminos que me lleven al sinsentido, a la muerte, a hacerme daño yo y hacer daño a los demás y al mundo. Y eh, eh, esa claridad es importante para ir caminando de una manera más profundamente humana, ¿verdad? O sea, eh, una primera pregunta que Carlos Cabarrús propone tiene que ver con poder tener la claridad de empalabrar profundamente lo que siento, lo que experimento, eh, darme tiempo para responder a profundidad la pregunta, ¿qué siento? Este primer paso, esta primer pregunta es clave para no vivir entre fantasmas, para no estar viviendo cosas en mi interior que no entiendo, que no sé, que no empalabro, que no sé qué hay allí, ¿verdad? De alguna manera es una primer pregunta importante para que mi discernimiento sea encarnado desde mi propia humanidad, desde lo que verdaderamente estoy viviendo. Primer pregunta entonces es, ¿qué siento? Y la segunda pregunta para Carlos Cabarrús es la más vital. Es el corazón del corazón, a la que hay que ponerle más atención y donde hay que tejer fino, diría él, donde podemos descubrir con claridad si esto que estamos viviendo nos acerca a la vida y a la vida en abundancia o a la muerte sin sentido. Esta pregunta es, ¿a dónde me lleva esto que estoy sintiendo? Entonces, son dos preguntas que van
amarradas, que están relacionadas. No puedo responder esta segunda pregunta si yo no he respondido bien la primera. O sea, si yo no he respondido con claridad y con profundidad qué siento, va a ser muy difícil poder ver con claridad a dónde me lleva, a dónde voy a ir a parar si sigo esta invitación. Y entonces ahí está esta segunda pregunta importante, vital, ¿a dónde me lleva? El derrotero entonces se trata de poder ver el camino y la meta a la que voy a llegar si sigo esta invitación que estoy sintiendo. Carlos escribió un libro entero sobre esta pregunta. El libro se llama La mesa del banquete del reino, donde nos muestra que la respuesta a esta pregunta es clave para mi crecimiento humano, para mi crecimiento espiritual, para mi compromiso con la historia y con los demás. El poder captar los derroteros a los que me lleva lo que estoy sintiendo y viviendo. Este espacio no está hecho para hablar sobre el discernimiento. Eso abarcaría más tiempo y no es el objetivo, ¿verdad? Sino que me estoy metiendo un poco por aquí para poder explicar por qué voy a hablar de derroteros, que según la Real Academia Española, esta palabra de derrotero significa algo así como camino, como rumbo, como medio tomado para llegar al fin propuesto. Por ahí va. Es decir, es otra forma de decir a dónde me lleva lo que estoy sintiendo. O sea, por esto este episodio lo he nombrado entonces los derroteros de la comparación. Es decir, algunas claves para poder discernir cuando la comparación brota de mi herida, brota de mi más profundo dolor, y cuando la comparación nace de mi manantial, cuando la comparación ya ha sido humedecida y transformada por mi manantial y brota de una manera distinta. Dichas estas aclaraciones de una manera muy breve, vamos al tema de hoy, los derroteros de la comparación. La comparación, es decir, el pararme junto al otro para ver semejanzas y diferencias, es una acción muy normal y común en el ser humano. Y puede ser algo muy bueno o positivo o muy dañino y negativo, según el derrotero, según a dónde me lleve, en dónde termine esta comparación. Puede darnos vida o puede hacernos daño según el camino y el fin a donde me lleve. Uno de los derroteros más nefastos de todas las heridas, no solo de la herida de la comparación, pero uno de los derroteros, uno de los caminos y de los fines, de las metas más nefastas de todas las heridas en general es que yo termino haciéndome a mí mismo, a mí misma, lo mismo que me hicieron. Ya no necesito de un victimario o de una victimaria, yo me convierto en mi propio victimario, en mi propia victimaria. Y termino yo mismo abandonándome o comparándome o haciéndome lo mismo que dirán las siguientes heridas. Este proceso de hacerme a mí mismo lo que tanto me dolió que me hiciera, es como subrayarme a mí misma, a mí mismo, la falta de dignidad que siento para ser amado como mi corazón
anhela. Y aquí es donde me quiero detener en este episodio, cuando yo agarro ese mecanismo y me comparo constantemente llenándome de resentimiento, eh, eh, y al mismo tiempo ver que cuando este mecanismo es transformado por la acción del manantial, puede surgir de allí cosas muy diferentes y maravillosas. ¿Cómo diferenciar cuando la comparación surge de mi dolor o cuando brota de mi manantial? Pues como dice también Carlos Cabarrús, la clave está en el derrotero, en el a dónde me lleva. Y aquí van algunas ocurrencias sobre los derroteros de la comparación, es decir, el camino y la meta a dónde me lleva la comparación. Si yo soy capaz de reconocer el camino que la comparación me está invitando a caminar y ver a dónde termina ese camino, entonces tendré la oportunidad de decidir en libertad caminar por un derrotero más humano, más digno, más lleno de vida. Cuando me hirieron con la comparación, cuando mi corazón de niño o niña se sintió comparado, cuando usaron la comparación de una manera negativa y dañina para conmigo, el mensaje que quedó tatuado en mi corazón de niño y de niña es que no soy digno de ser amado tal como soy. Pues la comparación me subraya que tengo que ser otra persona, que me tengo que parecer a alguien más para que me quieran. Pues con todos estos defectos y carencias que tengo no soy digno de ser amado. Es una forma de decirme: estás defectuoso y así como estás, no se te puede querer. Quisiera empezar entonces a compartirles cómo poder distinguir cuando la comparación es dañina y negativa, eh, cuando la comparación brota de mi dolor, cuando sus derroteros, cuando el camino que voy, que me hace caminar y al lugar al que me hace llegar, me hace daño, me lacera, me lastima y lastimo también a otros. De alguna manera entonces voy a compartir tres derroteros que a mí me parece son los a los que más lleva la herida cuando la comparación brota de allí. Son tres: la inferioridad, la envidia y la culpa malsana. Cuando entonces lo que estás haciendo, cuando te estás comparando y estás viendo que te lleva a sentirte inferior, a tener envidia, a tener culpa, entonces ya puedes decir: esto huele a herida, huele a una comparación que no me va a dar vida. Voy a explicar con más detenimiento lo que yo he vivido y lo que la vida también me ha permitido de ser testigo al acompañar la vida de otros que al igual que yo vivimos la comparación como un dolor. El primer derrotero que brota de la herida es cuando la comparación subraya casi compulsiva y dolorosamente mi inferioridad, que soy menos, que no sirvo, que no puedo, que me siento inferior. El compararme con otros para destacar todo aquello de lo que yo carezco, el compararme con otros para ver todo aquello a lo que yo no he podido llegar a ser, todo aquello de lo que yo no poseo,
es una forma de comparación negativa y dañina. Subrayo aquello de lo que carezco, de lo que no soy y de lo que no poseo. Y consecuentemente, eso me hace experimentarme y sentirme un desgraciado, una persona indigna de ser amada, de ser apreciada, de ser valorada. Termino viendo mi corazón lleno de hoyos y vacíos, de las tantas cosas que los otros tienen y yo no. Esta comparación me lleva a sentirme un ratón chiquitito, que se esconde, ¿verdad? Que casi no dice, que casi no expresa, que no pide su lugar, ¿verdad? Que me hace sentirme un insuficiente permanente, un defectuoso de fábrica, casi sin remedio. Ahí está un primer derrotero. Un segundo derrotero de la comparación que brota de la herida es la envidia. Esa envidia enferma que me lleva a vivir deseando lo que otros son y tienen. Y, y es una envidia que también me lleva y me hace caminar sin poder yo disfrutar y celebrar lo que poseo y lo que soy. Me roba el momento, me hace sentir un desdichado, a menospreciar mi propia vida, a creer que los demás tienen mejores oportunidades y capacidades, que soy alguien no tan agraciado por el destino y por la vida. Es eso, pensar siempre que la grama del vecino siempre está mejor. Me hace menospreciar mi propia vida, a no ver y celebrar los pequeños y grandes milagros que pasan cotidianamente en mi vida, y me quedo pegado en lo que otros tienen y son, y no en lo que yo tengo y soy. El tercer derrotero, vamos a ver que está así como un poquito más elevado, por decirlo de alguna manera, pero igual de dañino y negativo, es la culpa de tener lo que otros no tienen. Aquí la comparación me deja ver las cosas buenas que mi vida lleva, las puedo ver, las puedo palpar, las puedo sentir, pero en lugar de celebrarlo y vivirlo, me revuelco en una culpa que porque yo tengo lo que otros no tienen. Una culpa que no me deja poner mis dones y mis posesiones al servicio de otros, ni de mí mismo o de mí misma. Termino igual sintiéndome un desgraciado, una persona indigna de ser apreciada y valorada. Es como una comparación al revés, ¿verdad? Miro mis gracias, mis milagros cotidianos, pero en vez de celebrarlos y disfrutarlos, los ninguneo, los borro, los quito, me avergüenzan, porque de nuevo no me siento digno de tener lo que tengo y lo que soy, cuando hay tantos que no tienen y no son. Este derrotero es lo que se dice en las reglas de discernimiento espiritual, una invitación disfrazada de piel de oveja, cuando en realidad es un lobo que me carcome por dentro y que me hace enterrar mis dones y mis bienes sin vivirlos y sin compartirlos. De nuevo me lleva a sentirme un desgraciado, sin gracia, que no puede disfrutar la vida. Y aquí hay entonces tres derroteros, tres extravíos,
tres fines, tres caminos que me pueden ayudar a discernir que si camino por aquí voy a provocar mucho dolor a mi vida y a la vida de los demás. Voy a condenarme a sentirme un desgraciado sin remedio. La inferioridad, la envidia y la culpa enferma de tener lo que otros no tienen. Pero gracias a Dios no somos solo herida. De alguna manera también el manantial va humedeciendo nuestras vidas y va haciendo que hasta la misma herida conspire para que nosotros podamos tener una nueva y mejor humanidad. La comparación entonces también puede tomar por otros caminos y proveerme de insumos para una mejor construcción de mi vida y de mi historia. Es decir, puedo aprender a elegir a realizar una comparación que me ayude a cuidar de mi propia humanidad. Cuando he dedicado una parte de mi vida a verme, a cuidarme, a aceptarme, a amarme, a construirme, cuando de manera libre, voluntaria y entusiasmada he profundizado en mi dolor y en mi propia belleza, cuando he hecho un proceso responsable y permanente de atenderme, de curarme, de cuidarme, pues esto no es cuestión de magia o de milagros, desde donde yo no hago nada, ¿verdad? O sea, sino de nuevo requiere trabajo constante, tierno y responsable sobre mi propia persona. Cuando puedo liberarme del dolor y permitir que mi manantial humedezca, ¿verdad?, poco a poco hasta mi herida, entonces esta comparación puede en realidad provocar vida y vida en abundancia. Y aquí van los tres derroteros de una comparación buena y positiva. Lo que he ido encontrando, ¿verdad? Que de alguna manera son los derroteros opuestos a la comparación que brota de la herida. Y lo voy presentando así. Frente a la inferioridad, frente al derrotero de la inferioridad, el derrotero de la gratitud. Frente al derrotero de la envidia, el derrotero de irme descubriendo único, original e irrepetible. Y frente a la culpa de tener lo que otros no tienen, el derrotero precioso de la solidaridad. Si vemos aquí, estos derroteros son una forma bien concreta de ver cómo cuando descubrimos nuestro manantial, podemos ver con claridad los tres regalos que Carlos Cabarrós dice que nos da el manantial. Uno de esos regalos es nuestra más profunda identidad, el sentirme único, original e irrepetible. El segundo regalo tiene que ver con nuestra más profunda conciencia, que aquí sería la solidaridad. Y el tercer regalo es el encuentro con el agua viva, con mi más profunda espiritualidad, que aquí hace relación con la gratitud. Voy a explicarme de nuevo desde estos tres derroteros. Primer derrotero, frente a la invitación, frente al derrotero de la inferioridad, una comparación que me lleva a la gratitud, que me lleva a ver mis carencias, pero sobre todo agradecer lo que la vida me ha dado de bueno
y valioso. La gratitud es la memoria del corazón, dice una frase de Lao Tse, y me parece desde aquí muy certera. Solo puede decir gracias aquel que se ha sentido amado. Compararme para poder ver lo que he sido amado, para poder decir gracias. La gratitud es de alguna manera entonces la puerta de entrada a la ternura. Me comparo y eso me abre la ventana a la gratitud y la gratitud me abre la puerta a la ternura. Y cuando me miro con ternura, hay todavía mucho más que agradecer. Y se convierte entonces en un círculo virtuoso. Entonces, frente a la inferioridad, el poder decir gracias. El segundo derrotero, que se presenta frente al derrotero de la envidia, es el poder sentirme, el poder generar una comparación, hacer una comparación que me lleva a descubrirme que soy único, original e irrepetible. Una comparación que me subraya mis dones, que en mí se hacen originales, únicos e irrepetibles. Sentir que yo soy una respuesta de Dios para el mundo y una respuesta que solo yo puedo dar, nadie más. Una comparación que me lleva a celebrar lo que soy y lo que poseo y verlo como en su integralidad, que soy verdaderamente único, original e irrepetible. Una comparación entonces que me lleva a tomar conciencia de que soy capaz de crear, de entender y de hacer cosas que solo yo puedo hacer, que solo yo puedo decir. No es una comparación que me lleva al sufrimiento, a hacerme daño, sino es una comparación que me lleva a la celebración. Me comparo, miro lo que tengo y lo que soy frente a lo que otros tienen y son, y veo que no tengo lo mismo. Incluso que lo que me falta es lo que al otro le hace falta cosas diferentes. No tenemos lo mismo y no carecemos de lo mismo. Que algunas cosas entonces me hacen único, original e irrepetible. Y allí se termina la envidia. Frente al derrotero de la culpa enferma por tener lo que otros no tienen, una comparación que me lleva a la solidaridad. El compararme puede llevarme a hacerme consciente de que poseo cosas y dones que otros no tienen. Segundo derrotero. Y sentirme desde ahí llamado a compartirlas. Y aquí la ternura termina concretándose en solidaridad. La comparación desde esta perspectiva me conecta desde el corazón y la razón con aquellos menos desfavorecidos por la vida. Y allí tengo la oportunidad de compartir mi riqueza interior, de sentir que soy capaz de amar porque he podido sentirme amado. Y de nuevo, los otros, los más jodidos, los que están más abajo, los abajados, diría un autor, terminan dándome la clave para mi transformación real y profunda. Cuando la comparación vuelva a acercarse a tu corazón, recuerda que puedes transformarla en algo que nutra tu propia humanidad y la de otros.
que podamos sentirnos amados por nosotros mismos, que al descubrir y cuidar de nuestro manantial nos demos cuenta que está allí para amarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, para poder darnos a nosotros mismos aquello que no me dieron a mí. Que la gratitud doblegue a la queja, a ese sentirme inferior constantemente, que el descubrirnos únicos, originales e irrepetibles apachurre de cuajo esa envidia que me envenena y mata, que la solidaridad nos permita no esconder mis dones, no avergonzarme de lo que soy y lo que tengo, y compartirme tiernamente con los más desfavorecidos de la historia. Un abrazo con mi mayor ternura y que Dios bendiga sus vidas y sus manantiales. Nos vemos en el siguiente episodio, que será sobre la herida básica que se empalabra así: me tocaron inadecuadamente. Hasta pronto. Bendiciones. Propongo disfrutar esta jornada, inquietando tu gusto en dos sentidos. Una palma que bata tus oídos y un cocodrilo verde en tu mirada. Propongo que tu voz enamorada se lance por caminos y veredas, anunciando llegó la primavera. Hagan suyo el crisol de esa morada. Propongo compartir lo que es mi empeño y el empeño de muchos que se afanan. Propongo al fin tu entrega apasionada, cual si fuera a cumplir mi último sueño.